María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 2 de agosto. San Pedro Julián, apóstol de la Eucaristía. Pedro Julián Aymart nació en Namur, diócesis de Grenoble, Francia, el 4 de febrero de 1811 y fue bautizado al día siguiente. Al final de un laborioso recorrido familiar y vocacional, logró entrar en el Seminario Mayor de Grenoble y en el año 1834 es ordenado sacerdote. Después de unos años de un ministerio intenso, inicia en el año 1839 una experiencia de vida religiosa entrando en la naciente congregación de los Padres Maristas, en Lyon. Rápidamente llega a ser el hombre de confianza del fundador del Padre Colin, que le confía diferentes responsabilidades. Sin embargo, su búsqueda de la voluntad de Dios lo persigue siempre y lo empuja a orientarse cada vez más hacia la Eucaristía, por la cual quisiera hacer algo particular. Un momento significativo en ese caminar del padre Aymart fue la experiencia espiritual que tuvo en el santuario Lyonés en enero del año 1851. Durante su oración se sintió fuertemente impresionado pensando en el estado de abandono espiritual en el cual se encontraban los sacerdotes seculares, la gran falta de formación de los laicos, el estado lamentable de la devoción al Santísimo y los sacrilegios cometidos contra la Sagrada Eucaristía. De ahí le vino al comienzo la idea de crear una tercera orden masculina dedicada a la oración reparadora, proyecto que llegará a ser en los años sucesivos una congregación religiosa enteramente consagrado al culto y al apostolado de la Eucaristía. Impedido de realizar este proyecto en el interior de la Sociedad de María, el padre Aymart tuvo que salir del instituto. Se trasladó a París y allí, el 13 de mayo del año 1856, funda la Congregación del Santísimo Sacramento. El nuevo instituto recibe inmediatamente la aprobación del arzobispo Monseñor Cibour y más tarde la bendición y la aprobación definitiva del Papa Pío IX en el año 1863. La obra empieza muy pobremente, en locales alquilados de las calles de Enfer, donde el día de la Epifania de 1857 se inaugura oficialmente la fundación con una exposición solemne del Santísimo Sacramento. Un año después, siempre en París y con la ayuda de Marguerite Guillot, el padre funda la rama femenina, las Siervas del Santísimo. En 1859 abre una segunda comunidad en Marsella y la confía al padre Raymond de Quers, su primer compañero. Una tercera casa se abrirá en Angers, luego otras dos en Bruselas y una casa de formación en San Mauricio, diócesis de Versalles. Durante estos años de vida eucarística vemos al padre Aymart empeñado en un apostolado que se dirige sobre todo a los pobres de la periferia de París y a los sacerdotes en dificultad. Se dedica a la obra de la primera comunión de los adultos y atiende numerosos compromisos en la predicación,
centrada principalmente en la Eucaristía. De su actividad, o por lo menos de su espiritualidad, emanarán varias iniciativas a lo largo del tiempo, como es la agregación del Santísimo, destinada a los laicos, la asociación de los sacerdotes adoradores, inspirada por su celo hacia los sacerdotes, y los mismos congresos eucarísticos internacionales. Agotado por las responsabilidades de fundador y primer superior general, marcado por las pruebas de toda clase, Pedro Julián Aymar muere en su tierra natal, a la edad solamente de 57 años, el 1 de agosto del año 1868, beatificado por Pío XI en el año 1925, fue canonizado por Juan XXIII el 9 de diciembre del año 1962, al final de la primera sesión del Concilio Vaticano II. Ahora, exactamente 33 años después, el 9 de diciembre de 1995, fue escrito en el calendario romano y presentado a la Iglesia Universal como el apóstol de la Eucaristía. La vida y la actividad de San Pedro Julián está centrada en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Al principio, sin embargo, su enfoque era tributario de la teología de su tiempo, insistiendo sobre la presencia real, pero llegará a liberarse poco a poco del aspecto devocional y reparador que tenía de manera casi exclusiva la piedad eucarística de su época, y conseguirá hacer de la Eucaristía el centro de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Ningún otro centro sino el de Jesús eucarístico. Su visión de la Eucaristía. El Santísimo me dominó siempre. Escribe en sus notas del último retiro espiritual, caracterizado así de modo incisivo de la forma de vida cristiana que él propone. En el centro, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Fiel a la teología post-tridentina, Aymar subraya fuertemente el hecho de esta presencia y su carácter único. La Eucaristía es la persona del Señor. De ahí las afirmaciones siguientes con las cuales expresa su fe. La Sagrada Eucaristía es Jesús pasado, presente y futuro. Es Jesús hecho sacramento. Bienaventurada el alma que sabe encontrar a Jesús en la Eucaristía y en Jesús hostia todo. Aún subrayado este aspecto personalista, el padre Aymar tiene la intuición de que esta presencia engreda un dinamismo que está ligada a una misión. La gracia del apostolado, la fe en Jesús. Jesús está allí, pues Él, por Él, en Él. Esta fe es la Eucaristía, se nutre de la meditación de la palabra de Dios, la adoración, que propone como estilo la adoración a sus religiosos y de modo más amplio a todos los seglares. Es un medio de dejarse penetrar por el amor de Cristo. Y esta oración se inspira de la Santa Misa. Es por ello que invita a orar según el método de los 4 fines de sacrificio, con el propósito de hacer revivir en el culto eminente de la Eucaristía todos los misterios de la vida de nuestro Señor, en atención y docilidad con el Espíritu Santo, para progresar a los pies del Señor en el recogimiento y la virtud del santo amor.
Lejos de encerrarse en sí misma, la adoración debe tener a la comunión sacramental. El alimento de la vida cotidiana. Aymar ha sido un inalcanzable promotor de la comunión frecuente. En este texto del año 1863, él expresa claramente el papel central de la Eucaristía. Convencido de que el sacrificio de la Santa Misa y la comunión al cuerpo del Señor son la fuente viva y la cumbre de toda la religión, cada uno tiene el deber de orientar su piedad, sus virtudes y su amor de tal modo que se vuelvan medios que le permitan alcanzar este fin, la digna celebración y la recepción fructuosa de estos divinos misterios. Él marcha en contra de la práctica de su tiempo, bajo el pretexto del gran respeto debido al sacramento. Muchos pastores impedían a los fieles acercarse a la mesa eucarística. Escribe en una carta: el que quiere perseverar, que reciba a nuestro Señor. Es un pan que alimentará sus pobres fuerzas, que lo sostendrá. Y es la Iglesia que lo quiere así. Ella aprueba la comunión diaria, como lo atestigua el Concilio de Trento. Hay gente que dice que tenemos que ser muy prudentes. Yo les digo que este alimento tomado con intervalos tan prolongados no es más que un alimento extraordinario, pero ¿dónde está el alimento ordinario que debe sostenerme a diario? La comunión, de hecho, debe convertirse en el eje de la vida cristiana. La Santa Comunión debe ser el fin de toda vida cristiana. Todo ejercicio que no se relaciona con la comunión está fuera de su mejor finalidad. Comulgar fructuosamente es un gesto que cambia la vida. Nuestro Señor viene sacramentalmente a nosotros para vivir ahí espiritualmente. Escribe en sus notas durante el Gran Retiro de Roma en el año 1865. Algunos meses antes de morir, agregará: el que no comulga no tiene más que una ciencia especulativa, no conoce nada sino palabras, teorías, de las cuales desconoce el sentido. El alma que comulga no tenía primeramente sino una idea de Dios, pero ahora lo ve, lo reconoce en la Sagrada Mesa. La fuente de un mundo nuevo. Una vida puramente contemplativa no puede ser plenamente eucarística, pues el hogar tiene una llama, escribía el padre en 1861. Adorador, él es también apóstol celoso de la Eucaristía y abrió caminos para dar gloria a este misterio. Tratemos de resumir las grandes líneas de acción y de sus enseñanzas. Primer objetivo: la renovación de la vida cristiana. No se trata solamente de luchar contra la ignorancia o la indiferencia, sino, y sobre todo, de renovar la vida cristiana que se está perdiendo en mil prácticas y devociones, olvidando lo esencial. En el prefacio del Directorio de los Agregados del Santísimo, pone este principio: el hombre es amor como su prototipo divino. De tal amor, tal vida. Y explica que todo amor tiene un comienzo, un centro y un fin. A partir de este principio, Aymar
saca toda una pedagogía para la vida espiritual, a fin de que el alma devota se fortalezca y crezca en la vida de Jesucristo. Tiene necesidad de nutrirse, en primer lugar, de su verdad divina y de la bondad de su amor, de tal modo que pueda pasar de la luz al amor y del amor a las virtudes. Los institutos que él fundó son llamados a vivir de este espíritu de amor, cuyo sacramento es la Sagrada Eucaristía. Esta dilección eucarística de Jesús sea, pues, la ley suprema de la virtud, el tema del celo y como la nota característica de la santidad de los nuestros. Escribe en el número 3 de las Constituciones. En otras palabras, una comunidad de amor. De la misma manera, él concibe la agregación como un grupo de seglares que une la adoración al compromiso apostólico. Por ello, establecerá centros de agregados no solamente alrededor de sus comunidades sacramentinas, sino también en muchísimas parroquias. Muy a menudo, San Pedro Julián sueña con encontrar algunos agregados que, con el propósito de llevar una vida más eucarística, se reunirán en comunidades de familias y formarían en el mundo como un pequeño cenáculo religioso. El ideal que confía a sus hijos es prender el fuego del amor eucarístico a los 4 fines del mundo. Y en las Constituciones recomendaba a sus religiosos velar a fin de que el Señor Jesús sea perpetuamente adorado en su sacramento y socialmente glorificado en el mundo entero. La Eucaristía, sacramento de vida. La Eucaristía es la vida de los pueblos. La Eucaristía les ofrece un centro de vida. Todos pueden encontrarse sin barrera de raza ni de lengua para la celebración de las fiestas de la Iglesia. Les da una ley de vida, la de la caridad, cuya fuente es, forma así un vínculo entre ellos, una nueva relación familiar cristiana. Todos comen del mismo pan, todos son comensales de Jesucristo, que crea sobrenaturalmente entre ellos un vínculo de costumbres fraternales. Lean los Hechos de los Apóstoles, afirman que la multitud de los primeros cristianos judíos convertidos y paganos bautizados pertenecían a diferentes regiones.